Les damos la bienvenida a un nuevo espacio de ¿Qué terapia? Para los que se están conectando a través de nuestro canal de vibra.co en TikTok, también a través del Instagram de Vibra, quiero contarles que hoy vamos a hablar de un tema bien interesante que estoy seguro que muchos hemos pasado y también les tengo una invitación. Si ustedes en el camino van teniendo inquietudes de lo que estamos hablando, porque en este tema sé que nos vamos a encontrar con casos muy particulares, pues también nos los pueden compartir. Resulta que muchas veces hemos estado nosotros en situaciones, en procesos, sobre todo que están ligados al desapego, y entonces cuando uno busca ayuda, un consejo, le dicen a uno palabras, frases como tienes que soltar, tienes que dejar ir. Y pues yo siempre he dicho, eso es como cuando uno le dice a alguien, estoy triste, y esa persona lo mira a uno y le dice, no estés triste. Pues sí, uno sabe que el objetivo es no estar triste. Y hoy voy a darles a ustedes herramientas de cómo soltar. Si usted ya le dijeron o usted ya concluyó que tiene que soltar, el rollo no es el soltar, el rollo es cómo soltar. Y para hacer este live mucho más fácil y mucho más práctico de realmente cómo soltar, que es lo que uno necesita saber, yo he dividido en 10 pasos fundamentales para que nosotros entendamos el cómo soltar. Primero, hay que decirlo. Esto ocurre sobre todo cuando hay una ruptura amorosa, cuando hay una separación, llamémoslo obligada, de una relación o de una situación que nos deja a nosotros ese vacío, ese sinsabor y que muchas veces relacionamos automáticamente con un tema de separación, de abandono, de rechazo. Nos cortaron. Muchas veces también se produce cuando uno es el que toma la decisión de cortar o de alejarse de esa situación. Pero se produce ese tema que empieza uno con una especie de sensaciones emocionales, físicas y psicológicas que vamos a desglosar y que vamos a atender. Primero que todo, yo quiero compartirles algo. Yo también he estado en esa situación donde me he sentido rechazado, abandonado, donde he sentido que me cortaron, donde he sentido que tengo la necesidad de realizar un proceso de desapego y como todo en el tema de la conducta humana, esto no es matemáticas, no está escrito, pero sí hay unas generalidades que si ustedes están viviendo una situación parecida, podrían funcionar. Esto, para aclararlo, yo lo he aprendido desde el conocimiento que tengo de conducta humana, de lo que he estudiado en leyes biológicas, bioneuroemociones, la neurociencia, que ahora está muy fuerte, pero el tema es uno cómo la aplica, temas de inteligencia emocional y lo que hemos hablado en otros capítulos también de las heridas del alma. Claro, ¿qué quiere decir? Que si el día de mañana yo sufro una separación o una situación similar que me obliga a decir tengo que soltar, no quiere decir que por tener ese conocimiento no la voy a vivir con dolor o desde el sentimiento donde la tenga. Lo que quiere decir es que voy a entender mejor para qué debo navegar ese mar, en ese mar. Y esa es la idea que tengo hoy con todos ustedes que se lleven estas herramientas. Así que levante la mano, repórtese por favor a través del TikTok, que yo estoy aquí pendiente y del Instagram, a la que no le han dicho o al que no le han dicho, tienes que soltar, tienes que dejar ir, pero no le dicen a uno cómo. Dice Adri, me cortaron y sé que debo soltar, pero no sé cómo. Esto es solo para una relación. Bueno, creo que es una pregunta. ¿Esto es solo para una relación? Ah, no, ella creo que es una afirmación lo que hace. Esto es solo para una relación, sino para otros temas más personales. Sí, también, por eso les digo. Lo que pasa es que muchas veces cuando le dicen tienes que soltar, muchas veces ese tema termina ligado a una relación. Pero aplica para situaciones en las que uno dice, yo tengo que dejar ir esto, pero no le dicen a uno cómo. Y por eso hoy estamos aquí. Bebé dice en Instagram, ahí me cortaron y me dejaron sola. Andre dice que bueno es ver tu crecimiento en Vibra. Gracias, Adri. Buenas noches, está saludando acá. Pau Pinilla también se está conectando. Y bueno, a lo que vinimos. A usted le dijeron, tienes que soltar, tienes que dejar ir. Y literalmente, quien le dijo esa frase, la soltó
o lo soltó, pero no le explicó cómo se hacía la tarea. Quiero contarles que primero hay que entender que esto viene de un tema que está relacionado 100% con el apego emocional. Y eso, dependiendo de que como cada uno viva el apego emocional, es lo que hace que sea más fácil, más difícil o más manejable soltar una situación o soltar una relación. X Garzúa en TikTok dice, corté y estoy tratando de soltar. Hoy ha sido un buen día porque desperté con la certeza de que fue lo mejor. Eso es un gran avance. Vamos a dar 10 pasos. Y es que a partir de esto, quiero contarles que la neurociencia y muchos que han hecho como el tema de aprender a educar el cerebro y los comportamientos, han hecho muchos estudios, se ha escrito mucho sobre, lo llaman de diferentes formas, desapego, pero hoy lo vamos a llamar soltar, dejar ir o fluir. Y la idea, pues es que revisemos desde el punto de vista científico, primero, cómo funciona cuando a uno lo cortan y le toca soltar. Así que tomen nota porque vamos con el paso número 1 para soltar, que es lo que necesitamos. El paso número 1 es reconocer lo que está sucediendo o lo que sucede con uno cuando a uno lo mandan o le cortan o está en esa relación en la que lo obligan a hacer un desapego y le dicen le toca soltar. Yo les voy a decir cómo funciona esto. Hay algo que se llama, no sé si ustedes lo han escuchado, se llama el sistema límbico, que es el encargado de gestionar estas emociones y de disparar, digamos que cuando uno sufre esa separación, un estado de alerta. Cuando se genera un estado de alerta, se genera un disparo, digamos que un poco desordenado de cortisol. El cortisol es ese famoso neurotransmisor, hormona, que es la del estrés, que la pobre está muy crucificada. Nosotros necesitamos cortisol. El problema es que usemos el cortisol de manera sostenida, porque eso es lo que nos causa ansiedad, que estemos irritables, nos causa inflamaciones, problemas de concentración, problemas para dormir. Y digamos que sobre este escenario hay una situación que se enreda muchísimo más y es el tema de no saber para dónde agarrar. El resultado, y por favor levanten la mano los que han vivido esta situación. El resultado cuando uno tiene este desencadenante, por un lado son pensamientos intrusivos, la incapacidad de gestionar nuestras emociones de manera racional. Por eso es que a ustedes les ha pasado que cuando uno lo cortan, uno hace cosas estúpidas. Eh, o sea, estúpidas entendiéndolo desde el punto de vista racional. Aquí no estamos juzgando que esté mal o esté bien, pero cosas que uno de manera cuerda y con los 5 sentidos no haría. Entonces, de manera desesperada, empezar a marcarle a esa persona, llevar serenata, buscarla, cuadrarse al frente de la casa 2 o 3 horas, así sepa que no va a hablar con esa persona. Ese tipo de cosas es los que me refiero que uno hace en una respuesta un poco irracional e impulsiva. Hay otra cosa importante que debemos entender y es que cuando uno tiene esa situación que lo obliga a un desapego, uno tiene algo que es una caída absurda, pero miren, una caída absurda de dos neurotransmisores fundamentales. En un momento les voy a hablar de esos dos neurotransmisores, pero para que ustedes vayan tomando nota, pues es entender en el paso uno la situación fisiológica que uno está viviendo. ¿Qué es lo que pasa? Que como hay una respuesta natural con todo esto que les estoy diciendo del cortisol y todo este cuento de lo que le genera a uno, uno dice, el cuerpo se prepara o para huir o para luchar. Lo que pasa es que la respuesta biológica termina siendo un poco más sobreactuada de la situación que está pasando. Es decir, a uno lo cortaron, uno termina en una situación bastante complicada y uno dice, me preparo para huir o para pelear, pero la situación realmente no amerita que biológicamente uno haga eso, lo que genera una incomodidad y una respuesta natural que a veces termina siendo, digamos que de manera innecesaria. Todo esto, este tema produce dolores musculares, tensión, como les dije hace un rato, se altera el sueño, entonces es cuando viene la parte complicada. Hoy lo importante es, en el paso número 1 para soltar, entender por qué uno se siente así, por qué uno actúa así y por qué lo está viviendo así. Paso número 2, importante,
Lo siento, a veces nos puede parecer incómodo el paso número 2 para uno empezar a soltar, pero es dejar fluir esa, llamémoslo, cadena de reacciones y no reprimirlas, no retenerlas, no sentirnos con miedo a ser juzgados. Entonces, ¿a qué me refiero a eso? Me refiero cuando uno está, digamos que en esa situación y uno encuentra un amigo que le repite la historia 1000 veces, la misma tragedia, llora 2000 veces, habla de su drama todo el tiempo. Eso no está mal, eso hay que hacerlo. Digamos que humanamente eh, es necesario hacer esa tarea. Voy a hacer una pausa para mirar a ver qué nos van diciendo en Instagram. Dice aquí Sor, si hay separación, pero si se sigue viviendo en la misma casa con la persona. Miren, vamos a hablar de 10 reglas generales, pero con esto que dice Sor, el panorama puede cambiar, como yo les decía a ustedes hace un rato, desde cómo los educaron a cada uno de nosotros, desde temas como el apego, qué concebimos nosotros como el amor, qué tipo de personalidad tenemos. Eso influye mucho en cómo vamos a afrontar estas situaciones de separación y de tomar la decisión de dejar ir. Entonces, para que lo tengamos también en el radar, que son algunas de las variables, y por eso, si hay casos particulares, pues también los podemos compartir acá. Dice por acá, sufro mucho por ello, no sé cómo dejarlo ir. BB 281517, para eso estamos acá. Clau dice, debes soltar es como debes aceptar, pero ¿cómo diablos se hace eso? No, aquí no hemos llegado a ese punto realmente de la aceptación. Miren, vamos en el segundo punto, y en el segundo punto en el resumen es llórelo, vívalo, viva ese drama hay que vivirlo. Me perdonan, pero para uno soltar tiene que vivir el drama, como esa campaña que había de Vive Colombia, viaja por ella, entonces vive tu separación, viaja por ella. X dice acá, uy, sí, hice todo para sostener esto y me desconocí completamente. Me llama la atención porque lo que dice ella en TikTok es verdad. Hay un punto en el que uno se desconoce. Uno dice, ¿qué estupideces estoy haciendo? Claro, estupideces no lo digo desde juzgándolo, sino cuando uno personalmente mira sus estupideces de manera racional. Eh, Dice Steph, sí, lo que hablábamos ahorita, el cortisol está juzgado, y yo se los he dicho muchas veces, porque el cortisol tiene muchos beneficios. Se supone que nosotros debemos tener naturalmente un pico de cortisol sobre las 8 de la mañana para que se nos despierte el cuerpo, nos despierte el cerebro y nosotros podamos seguir, digamos que en nuestras labores de estudiar, trabajar, afrontar la vida. El rollo es cuando uno tiene esos picos de cortisol de manera sostenida. Eso sí se vuelve un problema. Bueno, espero que hayan tomado nota del segundo punto, que es el de dejar fluir esa cadena de reacciones sin reprimirlas. Entonces, si le dan ganas de llorar, llore. Si les da ganas de, claro, aquí es donde arranca un poco el autocontrol, ¿no? Si le dan ganas de ir a buscar todos los días a esa persona, le toca frenarse, pero más porque usted no puede meter a otras personas en ese rollo e impulso emocional que usted tiene. Pero si va a llorar todos los días, arrancando esta primera fase de esa separación para dejar ir, hay que hacerlo. Paso número 3, para que tome nota. Miren, esto es fundamental. Para ustedes dejar ir, el paso 3, uno tiene que identificar con palabras, con situaciones específicas, lo que le está doliendo, lo que está extrañando, por qué le está doliendo. Es decir, uno tiene que poner en algún punto de ese cataclisma de emociones, tiene que poner en algún punto en palabras lo que estoy sintiendo. Si estoy sintiendo rabia, tristeza, melancolía, injusticia, y les voy a decir, y aquí muchas veces le hemos hablado, ¿por qué tienen ustedes que llegar a ese tercer punto de poner lo que están sintiendo en palabras específicas? Porque cuando usted va, por ejemplo, al médico, para el médico poder a usted guiarlo, recetarle, darle un diagnóstico, ordenarle un examen, saber por dónde empieza a buscar cuál es su malestar, tiene que ponerle nombre a ese síntoma. Dolor de estómago, dolor de cabeza, tiene que empezar a acercarse un poco más específico, entonces ahí salen los exámenes de sangre, y nosotros en este tema de soltar tenemos que hacer lo mismo. ¿Qué sentimos? Hay que ponerle nombre. Rabia, tristeza. Cada uno vive esos procesos de desapego y de soltar
desde puntos diferentes. Incluso, si ustedes como yo han vivido situaciones así, digamos que por una tusa, una hay tusas que las ha vivido desde la rabia, otras tusas que las ha vivido desde la tristeza. Alguien dirá por ahí, ay, pero yo he vivido las tusas desde la rabia, tristeza, melancolía. No, también. Lo importante es ponerle nombre, identificar qué es lo que uno está sintiendo. Ese es el número 3. Antes de pasar al número 4, vamos a revisar acá a ver qué más nos dicen. Eh, Dice, debes soltar, es como debes aceptar, pero ¿cómo diablos se hace eso? No, es que ustedes nos metieron ese cuento. Tienes que aceptar, tienes que soltar. Hoy les estoy diciendo cuáles son los pasos para llegar a la parte final que es soltar. Incluso, ustedes van a dar cuenta que oficialmente no hay un día en el que uno dice, hoy solté. Eso lo vamos a entender cuando lleguemos tal vez al paso número 10. Eh, Dicen por acá, bueno, sufre mucho por ello, hay separaciones, pero se sigue viviendo de la misma forma. eh, Dice, por ejemplo, acá creo que hay alguien que ya lo está como aterrizando en palabras, que lo está viviendo desde la rabia. eh, el inconveniente es cuando hay un... Ah, bueno, aquí ya se quedaron hablando del cortisol. Pollito, he intentado vivir el desapego, pero es como un yo-yo, porque cuando ya lo logro, vuelvo a caer. Entonces no lo has logrado. Vamos a hablar hoy sinceramente. Si uno dice, volví a caer, si volviste a caer con la misma persona, no hiciste el proceso para dejar a esa persona. Si sientes que repites esa situación, pero con diferentes personas, entonces tienes que trabajar un tema antes de meterte con otra persona que se llama trabajar en los procesos de desapego, que eso tampoco se lo enseñan a uno. Eh, Dicen por acá en TikTok, yo le escribí una carta con un chat God y fue el mejor consejero. Bueno, si eso le funcionó a ella, pues bienvenido sea. Dice Patti, no he podido hacerlo. Cuando no se puede hablar de la separación porque te sientes muy frágil. Es que no es hablar de la separación, es hablar de lo que yo siento y no de la situación que me incomoda, que también es importante aclararlo. Mientras van llegando más preguntas, vamos a ir con el punto número 4. Este es súper importante cuando ustedes están haciendo ese proceso. De los 10 puntos que les voy a dar, número 4. Yo, en ese dolor, después de pasar por esa semana, 2 semanas, un mes de intenso dolor, de rasgarme las vestiduras, de llorar, otros de emborracharme, que ojo, que el problema no es uno salir a tomarse unos tragos, el problema es uno coger el licor o coger, digamos que otros vicios como un punto de fuga, porque lo que está pasando ahí es un punto de fuga y no de confrontación. Y después, la vida emocional le pasa a uno factura por eso. Punto número 4. Atención a esto que ustedes deben en algún momento después de navegar por este mar de lágrimas, de reflexionar sobre qué están sintiendo y cómo están viviendo ese dolor. Ojo que esto no lo van a hacer en un día. Esto es un proceso que puede demorarse un mes, 2 meses. El cuarto punto al que ustedes deben llegar para soltar es, atención a esto, yo, ¿qué es lo que creo? Porque eso es una creencia que uno tiene. ¿Qué creo que estoy perdiendo por esa separación o esa ruptura? Pero la pregunta no, la respuesta de ustedes no puede ser básica, de decir, no, pues estoy perdiendo al ser que amo. No, ¿qué estás perdiendo en tu vida? O sea, ¿qué creo que estoy perdiendo? Y más adelante les voy a responder esto. O sea, más adelante les voy a decir con qué deben confrontar esta respuesta. Pero sí, que cada uno diga como lo quieran, hablado, escrito en el celular, reflexionado, escrito en un tablero. ¿Qué crees que estás perdiendo con esa separación o esa ruptura? Esa pregunta es clave para uno avanzar en este proceso de dejar ir esa situación o dejar ir esa persona. Yo creo que para hacerlo más fácil, a medida que voy pasando al siguiente punto, voy leyendo a ver si hay más dudas. Mm, el inconveniente es cuando hay un exceso. Ah, no, ella sigue con el cortisol. Quisiera desde la rabia. ¿Cuál es el tercero? Bueno, llegó tarde. Ahorita vamos a hacer un repaso rápido de todos porque ya vamos para ya vamos para el quinto. Eh,
Ah, bueno, aquí le están respondiendo. Uy, yo hice hasta la novena del Divino Niño hace 36 años para tener tranquilidad. El trabajo, estar ocupada fue lo que me ayudó mucho. Ahora da risa, pero era doloroso. Pollito tiene toda la razón. Sí, claro, en esos procesos es poco divertido cuando uno lo está viviendo, pero después cuando uno lo mira en retrospectiva, yo creo que hay una clave importante de lo que dice, vengan, les digo que en Instagram quien dice esto. Sin herida, bueno, así aparece, sin herida, ella dice algo importante y es, uno siente la prueba más grande y ella le está respondiendo a la anterior que estábamos leyendo. Uno realmente superó esa situación y la dejó ir cuando uno la mira con risa de, oiga, yo de verdad estaba ahí metido en esa situación, yo de verdad hice eso, pero la mira con risa no desde la rabia, no desde la venganza, no desde la tristeza, sino como un check que uno hace en la vida y que ya lo mira de manera más tranquila, jocosa y sin melancolía. Eso es una señal de que uno ya hizo la tarea para dejar ir. Paso número 5. Ah, bueno, voy a mirar aquí en TikTok antes de pasar al paso número 5. Dice por acá, no es solo eso, es buscar la manera de entender que merezco algo mejor, así superé a mi ex. Lo que pasa es que cuando uno está transitando por la fase del desapego, pues si uno está transitando por esa fase con dolor, no hay nada mejor. Entonces por eso les digo, esta es súper válida, pero eso ya podría ser uno de los últimos puntos. A ver, dice por acá, es importante recordarlo desde todo lo negativo que tiene esa persona. No me permitió pensar en lo positivo. Lo que pasa es que cuando uno se concentra en lo negativo, cae en el error de la rabia y ahí no está superando, ahí empieza a darse vueltas, porque miren acá, miren que todo esto que han escrito varias personas nos lleva a algo que les voy a hacer spoiler y que incluso nos da para otro tema de muchísimo tiempo. Cuando uno dice, yo a mirar lo negativo, dice ella, es importante recordar desde todo lo negativo que tiene esa persona. Perdóneme, pero cuando uno vive cualquier situación y uno sigue dándole a la persona ese poder y esa responsabilidad, la culpa sigue siendo de uno. Voy a mirar todo lo malo que hizo esa persona. Yo la escogí, entonces yo sigo siendo el responsable. Entonces, no tiene sentido decir, voy a mirar todo lo negativo de esa persona, porque es que yo fui el que la escogí. Yo soy el responsable de estar ahí. Eh, por acá dice, darse la oportunidad de sentir y vivirlo. Sí, es un dato importante. Vamos a seguir para los que hasta ahora se están conectando a este TikTok y a este Instagram. Hoy estamos hablando de cuando uno le han dicho, tienes que soltar, tienes que dejar ir. La vaina es que no le dicen a uno cómo debe soltar y cómo debe dejar ir. Yo hoy les estoy dando 10 herramientas para que ustedes lleguen a esa cumbre de decir, aprendí a soltar, aprendí a dejar ir. Paso número 5. Llegamos ya a la mitad. Miren, después de uno darse duro, hay un tema que yo riño mucho y no estoy de acuerdo. Yo voy a confesarles algo. Yo no estoy de acuerdo en cualquier proceso con la autocompasión. La autocompasión es una vaina que le alimenta a uno desde el punto de vista del ego, de jugarme a la víctima, pero de jugarme a que voy a pasar al otro lado, de que soy fuerte, pero soy víctima, de que soy fuerte, pero soy la consecuencia de los actos de los demás. Entonces, pero es válido. Si alguien quiere ese tema en ese proceso de hacer algo de autocompasión, aprovechenlo en los primeros 4 pasos. Si ustedes quieren llegar a ese peldaño que hoy estamos tratando de darles a ustedes, que es soltar, dejar ir, tiene que llegar a un punto en el que usted aplique cero autocompasión. Cero de pobrecito yo, es que yo y esas vueltas típicas y es que la otra persona y lo negativo de la otra persona y señala a la otra persona y yo soy víctima de la otra persona y es revisar cuáles son, escuchen esto, qué es lo que uno desconoce totalmente. Ya estoy jodido, ya me di látigo, ya señalé, ya me victimicé, ya me rasgué las vestiduras.
Eso es válido. Pero en el quinto punto, ahí es cuando nos toca empezarnos a poner un poco más serios, dejar la compasión a un lado y revisar las siguientes cosas, por favor. Es, ¿cuáles son mis capacidades? ¿Cuáles son mis recursos? Lo bueno que me ha dado la vida, lo que tengo, lo que soy, y sobre eso empezar a trabajarlo. El problema es que muchos nunca se cuestionan sobre yo de qué soy capaz, cuál es esa fortaleza que yo tengo. Claro, esa situación que estoy viviendo es trágica y me está poniendo el panorama oscuro, pero hay otro panorama que pinta mejor. Pero para yo ver ese panorama un poco más optimista o la parte clarita de esa situación que está un poco nublada, yo tengo que dejar la autocompasión. Ese es el quinto paso. Antes de pasar al sexto, vamos a ver si hay preguntas o qué nos dicen por acá. Dice, dice Castellanos, Pollito, creo que no lo he podido soltar porque mi apego está en lo vivido, en lo que me hizo feliz y es lo que creo que luchó, que pienso y que tiene futuro. En un momento vamos a hablar de esto como lo ve Castellanos. Castellanos sigue enamorada, enamorada es una forma de decir, ella sigue enganchada en una situación que vivió, que le dio felicidad, pero no está pensando en el presente. Ella sigue enganchada en una situación, ni siquiera en una persona, en una situación del pasado. En un momento vamos a hablar de eso. Dicen por acá por Instagram, yo tuve una relación tóxica de 12 años y siempre me decían que soltara y la verdad lo veía muy difícil. Pero créeme que llegué un día donde uno mismo toma una decisión y suelta. Eso llega. Y si se puede. Y luego uno mira atrás y entiende muchas cosas. Se puede soltar cada uno a su manera, pero se logra. En un futuro sería bueno hablar de cómo identificar de quién rodearnos, cómo escoger una pareja sana. Oiga, sí, eso es importante, eso también es para un buen tema. Cada proceso es diferente, no somos un esquema, toma lo que te ayude. Sí, efectivamente. Y es que también influye mucho con lo que dice Ángela, esos son pasos que lo llevan a uno a soltar. Pero vuelvo y le refiero, por ejemplo, les pongo otro ejemplo. Ahí influye mucho, porque si usted tiene una separación, hablemos de una relación. Si la separación es por infidelidad, el panorama aquí se altera un poco. Va por este lado, pero hay unas consideraciones. Si el desapego se da en una situación en la que yo tengo también algún tema emocional que no he solucionado, hay que sumarle más cositas ahí. Sexto punto, hay que entender que hay una razón por la que pasó y las cosas no funcionaron por algo. Aquí le quiero responder un poco a la persona que me decía por Instagram, pues que está aferrada a esos momentos felices que vivió y que era una relación que tenía futuro. Es eso. Hay una razón por la que pasó, hay una razón por la que hace 5 años funcionó y ya no está funcionando. Cuando nosotros nos quedamos enganchados en una situación bonita o fea que se vivió y no avanzamos y no pensamos en lo que está pasando ahí, no vamos a llegar a ese objetivo de soltar. Antes de pasar al punto número 7, voy a mirar aquí qué nos dicen en TikTok. Dicen por acá, lo intenté todo, pero no pude, a pesar de todo, él sigue en mi corazón. Bueno, lo que pasa es que, pues, la pregunta es, ¿de qué forma sigue él en el corazón? Para ver si ella ya ha podido, lo que estamos hablando hoy, soltar. Paso número 7. Con esto que a mí me pasó, eso es como el cuestionamiento que yo me debo hacer. Con esta situación que estoy viviendo, con esto que me pasó, ¿yo qué voy a hacer? Es decir, ya no puedo volver el tiempo, si esta persona no está interesada en verme o ya nos damos cuenta que esto no funciona, ¿yo cómo voy a avanzar? Y aquí hay que tener en cuenta algo. Yo ya estoy en esta situación, ya he pasado por los 6 pasos de revolcarme, llorar, perder el apetito, perder el sueño, pero hay una realidad y es otra realidad difícil de aceptar y es, seguimos vivos. Hay proyectos, hay planes, hay vida personal, hay vida profesional, hay vida familiar. Entonces la pregunta es, con esto que me pasó,
con los proyectos que yo tengo, con la vida que tengo, con el estar respirando, ahora yo qué voy a hacer. Ese es el séptimo paso. Antes de pasar al octavo, vamos a revisar por acá. Dice Natus, mi caso es que aún no he podido soltar un trabajo del que me despidieron en enero de este año. Natus, por ejemplo, cambia el escenario a algo que volvemos a lo mismo. Y mira, Natus, hasta el momento los pasos que hemos dicho, aplícalos en esto que tú dices, no he podido soltar el trabajo. Esto fue en enero, Natus. Estamos llegando a agosto. Ya estamos pasando, o ya pasamos prácticamente, la mitad del año. Ese trabajo ya no está. Pero te lo aseguro, Natus, que tú te devuelves al paso. Venga, que yo aquí los marqué para hacer esto un poco más organizado y no desviarme. Ya, te vuelves al paso que te decía que era el número 5. Entonces ya te diste duro y ahí empiezas. ¿Qué es lo bueno que te da la vida? ¿Qué tienes alrededor? ¿Y qué vas a hacer con lo que tienes? Porque mira que ya llevas 6 meses, medio año, la empresa o sigue o se acabó, contrataron a otra persona o no han contratado a nadie o le dieron esa responsabilidad a alguien. El mundo sigue rodando y tú sigues acá. Entonces a eso va el punto 6 y 7. Con esto que me pasó, con lo que yo tengo, ¿qué voy a hacer para continuar de aquí en adelante? Con mi vida, en este caso, con mi vida profesional. Tu vida profesional, Natus, no puede estar definida por una empresa. A menos de que tú seas la dueña de la empresa. Y aún siendo la dueña de la empresa, pues a uno una empresa, una profesión, no lo define a uno como persona. Y me parece súper válido ese ejemplo que Natus nos ponía como para cambiar un poco el escenario. Eh, ¿Cómo puede identificar si una persona está soltando una relación o algo? No, uno puede identificar si uno está soltando la relación. Vuelvo y repito, aquí hay que hacernos responsables es de nosotros. Nosotros vivimos con una preocupación de qué está sintiendo el otro y ni siquiera nos detenemos a pensar nosotros qué estamos sintiendo. Y eso es lo que mata en ese proceso de soltar. Estamos pendientes de qué siente el otro, si aún me quiere, si ya me olvidó, en el caso laboral, hablemos de exactamente la misma situación, entonces uno está pendiente de qué pasó, a quién contrataron, seguir teniendo de alguna forma un contacto con los que están por ahí en la empresa o con la situación. No, el rollo no es lo que está afuera, el rollo es nosotros qué estamos haciendo, cómo estamos trabajando en eso. Paso número 8 de los 10 pasos y es, miren, hay un tema súper importante, es una investigación que a mí me ha matado y me ha volado la cabeza, que he leído en 3 libros y que me pareció interesante porque en los últimos años eh, en Estados Unidos, y arrancaron ese proceso sobre todo en Europa, se dieron cuenta que muchas personas que entraban a programas de rehabilitación, digamos que al año o a los 2 años, por diferentes factores, volvían a caer en esas adicciones. Y resulta que ellos encontraron algo interesante y es que años atrás se venían trabajando los procesos de rehabilitación desde la ausencia o desde cortar lo que generaba la adicción. Lo que hacía era como generar una especie de bloqueo, pero entonces era como el de licor, logramos controlarle que no tome licor, pero pues usted ni siquiera se tome, ni siquiera huela el licor. Entonces digamos que eso como factor preventivo funcionaba muy bien. La vaina era cuando había un factor emocional, psicológico, que los hacía caer en esto otra vez. Porque ustedes dicen, ¿por qué me metí por ese lado? Porque el punto 8 tiene que ver con la misma implementación que hacen actualmente casos exitosos de personas que tienen diferentes adicciones y que han logrado salir 100% victoriosas y no recaer. Y es, cortan, pero aparte de cortar, llamémoslo ese mal hábito, buscan un hábito que genere un reemplazo y que ese reemplazo sea para la persona tan importante que el reemplazo termine sustituyendo el otro hábito, que en este caso era un vicio. En este caso, ¿cómo se los pongo a ustedes? ¿Qué es lo que le genera a uno una caída brutal de dopamina y serotonina? Claro, cuando uno tiene un
desapego, cuando uno tiene una ruptura o estas situaciones en las que debe soltar, automáticamente lo que le pasa al cuerpo es que experimenta ansiedad, confusión, malestar. Y eso ocurre porque hay una caída abrupta de dopamina y serotonina, pues que son los que regulan nuestro estado de ánimo y esa sensación de placer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, uno estaba acostumbrado a que sagradamente, volvamos al tema de las relaciones, que es el ejemplo más fácil de explicar para este tema de dejar ir y de soltar. Uno estaba acostumbrado a que todos los sábados compartía con esa persona, los domingos hacían este plan, se llamaban. Eso en el mundo ideal en el que no viven juntos. Ahora súmele en el que ya hay una relación donde viven juntos. Entonces, hay un encuentro en la casa, comparten espacios, planes, cama, y cuando se corta todo eso, es cuando ocurre, pues, la situación similar a cuando alguien tiene una adicción y se la cortan. Entonces, pasa exactamente lo mismo. ¿Qué hay que hacer? Crear nuevos hábitos, nuevas acciones, reemplazar por cosas que a nosotros o que nosotros sentimos que nos motivan y como tomarlo como una nueva etapa. Ahí va muy ligado a un tema que ahí, en ese punto, después de que ustedes hicieron todo este proceso que hemos explicado, sí funciona. Ahí sí funciona el yoga, ahí sí funciona los que se meten a hacer mindfulness, ahí sí funciona los que se ponen a pintar mandalas, ahí sí funciona los que se ponen a hacer meditación, a los que se meten a clases de baile. Ahí todo eso funciona y es súper válido porque yo ya rompí esas fases, lo que les digo, de darme látigo, del sufrimiento, del cuestionamiento, y en ese renacer estoy en esa fase de encontrar nuevas alternativas que reemplazan, que me hacen sentir mejor y que me ayudan a superar esa situación. Dice por acá, yo terminé una relación de 9 años, empecé con el tema de bloquear, de no saber nada de esa persona, llevo un año y siento que no veo la luz. Claro, es que el contacto cero lo que hace es bloquearte la emoción. Pero ¿qué es lo que pasa? Miren, hay una canción muy interesante que tiene un fragmento y es de Turizo. Y entonces creo que se llama La Bachata. Entonces, ¿qué dice esta canción? Yo borro tu número celular, pero me lo sé de memoria. Yo te bloqueo de Instagram, pero me sé tu usuario. O peor aún, tengo un círculo de conocidos que tenemos en común en redes sociales y de alguna forma yo puedo acceder a esa información. Entonces, estos bloqueos, vuelvo y repito, esto no es matemáticas, a uno les funcionará una cosa, a otros otra, pero no tiene sentido que ustedes hagan un bloqueo de redes sociales, un bloqueo o una estrategia de cero contacto si ustedes a nivel personal no hacen un proceso de desapego. Si no hacen un proceso de desapego, en algún momento vuelven y recaen. Si no hacen un proceso de desapego, no fue en esta relación, pero en otra relación vuelven y caen. En TikTok, vamos a ver qué dicen en TikTok antes de pasar a los últimos puntos. Eh, es como cambiar el pensamiento y reconocer que uno tiene, es cambiar el pensamiento y reconocer que uno tiene como un problema. Sí, digamos que en esa parte funciona así. Marcela dice, se llama refuerzo positivo. Lo leí en el libro Deshacer la ansiedad. Sí, pero ojo, Marcela, que el refuerzo positivo funciona diferente. El refuerzo positivo es, yo hago una acción y sé que por esa acción voy a obtener un premio. Lo que les estaba explicando ahorita no funciona bajo la teoría de refuerzo positivo. Aquí es yo reemplazar un mal hábito o lo que yo ya tengo en categoría de un mal hábito por un buen hábito para no tener la necesidad de recaer en ese hábito. El refuerzo positivo está constituido desde un planteamiento de un aprendizaje que yo hago o una conducta que yo tengo donde voy a recibir una recompensa, que es por otro lado. Eh, bueno, aquí Natus pregunta que de pronto llegó tarde algún paso, que dónde los puede ver. Estos 10 pasos, les recuerdo que también van a quedar montados en el canal de YouTube de Vibra para que ustedes le peguen un repaso. Llegamos al número 9 de estos 10 pasos. Eh, Aquí también yo creo que a más de uno le voy a volar la cabeza con una antítesis que yo voy a dar. Y es que venimos con una enmarcada de ¿qué aprendiste de lo que te pasó? Entonces uno
¿Le falla una relación? Revisa qué aprendiste. ¿Le pasó alguna situación mala? Dime qué aprendiste. Yo se las voy a voltear. Yo les voy invito a que ustedes no busquen esa palabra de esas situaciones negativas, porque incluso uno debe entender que lo bueno y lo malo deja algo. Perdón, pero se las voy a voltear. Dejen de usar ese lenguaje que funciona en marketing de que aprendiste y cámbienlo más bien por otra cosa. Y es, ¿qué me dejó esa situación o esa relación? Es muy diferente. ¿Qué me dejó? Y aquí va a llegar un arte que también en algún momento tenemos que hacer un qué terapia de esto. Y es cuando uno piensa qué me dejó, nosotros venimos con ese chip de marketing de qué aprendiste. Entonces tienes una tragedia y qué aprendiste. A mí me llamaba la atención mucho una entrevista que le hicieron a Pau Donés de Jarabe de Palo. Él tenía un cáncer. Y entonces en su última fase del cáncer, un periodista le pregunta, ¿qué has aprendido del cáncer? ¿O qué le debes al cáncer? Y me gustó la respuesta de Pau Donés porque tiene toda la coherencia. Pau Donés decía, no, yo al cáncer no le aprendí nada. Por el cáncer estoy como estoy. Por el cáncer he vivido muchas situaciones difíciles. Yo no aprendí nada. Lo que yo hago ahora o lo que me queda es disfrutar la forma en que puedo disfrutar la vida. Pero yo no le aprendí nada y tenía toda la razón. Me parecía incluso un poco fuera de lugar la pregunta de ¿qué aprendiste del cáncer que tienes? No, eso no es ningún aprendizaje. Entonces, yo aquí los invito a ¿qué te dejó esa relación? Bueno y malo. ¿Qué te dejó esa relación? Bueno y malo, porque es que eso pasa. ¿Qué le dejó a uno de bueno? ¿Qué le dejó de malo? Pero aquí va la palabra que yo los invito a que ustedes cambien por eso de ¿qué aprendiste? La pregunta es, yo de eso que viví, ¿qué debo, ojo, desaprender? O sea, ¿qué debo resetear? Entonces, yo tenía una conducta en la que yo sentía que una relación exitosa era, les pongo un ejemplo, vuelvo y repito, aquí estamos hablando de ejemplos, pero una relación exitosa era en la que los dos andábamos para arriba y para abajo y yo te hacía todo. Yo debo desaprender a estar entregado 100% a la otra persona y acordarme de mí cuando estoy solo. Yo debo desaprender eso. Y lo que debo empezar a trabajar es en preocuparme en mí y que sea un reflejo y una motivación para que la otra persona también se cuide. Entonces la pregunta es, ¿qué me dejó eso? ¿Y yo qué debo desaprender para no volver a repetir y para llegar al punto número 10? Antes de llegar al punto número 10, voy a revisar acá es que si puedo hacer un repaso de todos los pasos o podemos ver el live. Voy a hacer las dos cosas. Ahorita voy a hacer un repaso rápido de cada punto, pero ustedes van a poder ver este live. Para mí, el baile ha sido un sanador. Ahí Claudia encontró lo que les decía, encontró un nuevo hábito y es un testimonio, como decimos acá. Entonces me parece increíble. Eh, dice Bebe, o sea, ¿apegarse es malo? Es que el apego, miren, el apego tiene un rollo y el apego es que a mí me genera una necesidad de la otra persona. Yo les voy a hacer un poco de spoiler acá y es, ustedes tienen que reflexionar, eso no tiene nada que ver con el tema que estamos hablando de soltar, pero ya que me lo preguntan, uno comete un error grandísimo en las relaciones y es ver las relaciones desde el exceso, es decir, desde lo que yo carezco, encontré que esta persona tiene un exceso y me monto ahí. Uno ve las relaciones también desde la carencia y es, pobrecito este, yo soy un buen samaritano, venga para acá. Y entonces el buen samaritano o la buena samaritana cogen esa relación y la construyen desde la carencia. Y hay otros que construyen la relación desde, desde un concepto errado que se tiene de yo doy para recibir. Yo recibo y me siento en la obligación de dar. Y las relaciones, digamos que por creencias, por crianza, nos las enseñaron que funcionaban así. Y realmente el éxito de una relación
funciona como un trabajo. ¿Cómo funciona un trabajo? Por complemento. Es decir, yo monté una empresa y no tengo un contador. Tengo un ingeniero de sistemas, tengo una persona encargada de los servicios generales, pero necesito un contador. No es desde la carencia, porque la carencia es como, ay, voy a buscar un alma que quiera hacer aquí algo. No es desde el exceso porque, uy, esta persona sabe mucho y puede ser contador y mañana puede ser el vigilante y pasado mañana puede ser el ingeniero. No. Y tampoco, claro, aquí funciona diferente porque uno busca un trabajo en el que uno da su servicio y recibe una contraprestación monetaria. Pero para entenderlo desde el punto de vista del complemento es, ¿qué me hace falta a mí para completar mi equipo? Ya tengo un ingeniero, ya tengo alguien de servicios generales, ¿y qué me falta? Complementarlo con un contador. Cuando nosotros aprendemos a ver las relaciones desde el complemento, la cosa funciona mejor respondiendo a este tema del apego. Nosotros nos apegamos siempre desde la necesidad, desde el exceso, y esto va muy alineado a cuando alguien dice, es que a mí siempre me tocan los perros, a mí siempre me tocan los vagos, a mí siempre me tocan los que no se quieren comprometer. Entonces tú estás consiguiendo una pareja desde la carencia, el exceso o la deuda. Entonces es lo que hay que revisar. Punto número 10. Bueno, revisé Instagram, pero no revisé TikTok antes de darles el último punto para lograr esa fase de soltar. Dice Joana, eh, bueno, dice que se acuerda de una actriz, pero no me dice por qué. Gina dice en TikTok, aprendí que las personas no son santas y que no hay que meter las manos al fuego por nadie. Es que, ¿cuál es la necesidad de uno? Primero que todo, ¿qué es para Gina ser santo? Es decir, ¿cuál es el concepto que cada uno tiene de santo? Y yo lo repito, nosotros queremos hacernos responsables de los demás, queremos que los demás se hagan responsables de lo que nosotros tenemos y el rollo no es eso, por eso sufrimos, porque nosotros, la obligación de nosotros en este mundo es hacernos responsables de nosotros. Y nosotros no lo hemos entendido y en las relaciones queremos ser salvadores, en las relaciones queremos dejar responsabilidades compartidas, regadas, y eso es lo que nos lleva a estos rollos de la mala interpretación del apego. Eh, dice Patty, si me pasó desde la carencia, me refugio en esa relación. Ahí Patty ya hizo un paso que fue tomar conciencia de ese tema. Atención, punto número 10 para ustedes llegar a esa fase de decir cómo soltar o ya estoy soltando. Después de este tema de la número 9, llega la número 10 y la última que es, ojo con esto, hay que empezar a trabajar en olvidar, en desaprender. Son tres palabras que les voy a dar. Olvidar, desaprender y evolucionar. La variable es sin repetir. Se las voy a explicar. Porque toca empezar a trabajar en olvidar. Y yo, voy a confesarles algo, yo caí muchos años en eso. Y es la frase de muchos de yo perdono, pero no olvido. Cuando uno no ha olvidado, lo siento, pero uno no ha perdonado. De hecho, uno puede olvidar sin necesidad de perdonar. Lo que pasa es que el tema del olvido es el recorderis constante que lo tienes uno acá. Entonces, ¿para qué perdonó si usted no está olvidando? ¿Para qué? O sea, ¿para qué se tomó la molestia de decirle a alguien, sí, lo perdono, pero yo no voy a olvidar lo que me hizo? No, pues no se desgaste o no nos desgastemos en esa situación. Si uno quiere evolucionar, tiene que cortar ese gancho del pasado. Ahora, ¿qué les digo yo olvidar? Olvidar no es como, ay, no pasó nada y volvamos. No, olvidar es cuál es el límite que yo pongo, pero no me quedo ni en esa situación ni en esa persona, porque si no, pues no voy a avanzar. La otra que les dije de este mismo punto, primera, del punto 10, hay que empezar a olvidar. Miren que aquí se vuelve y se representa lo mismo. Hay que desaprender. Yo que tengo que desaprender. Hay muchas personas que dicen yo siempre doy con la misma situación. Yo siempre doy con la misma persona. ¿Qué tengo que aprender?
Y yo les estoy diciendo, no tienes que aprender nada, tienes que desaprender. ¿Qué es lo que tiene que desaprender? Hay dos caminos que uno toma y es yo que debo empezar a trabajar de ceros, sin predisposición, para empezar a evolucionar. Es esa, desaprender. Y la última, que va en ese mismo punto, es, ya les dije, olvidar, desaprender y escuchen esto, evolucionar sin repetir. Y yo porque estoy en contra de ese marketing de aprender. ¿De qué aprendí? ¿De qué aprendiste? Porque es que hay gente que se la pasa aprendiendo, pero sigue en el mismo sitio. Yo aprendí que no debo confiar en este tipo de personas. Vuelven y caen. ¿Qué quiere decir? Pues que aprendieron, pero no evolucionaron. ¿Y evolucionar qué es? Avanzar. Y dicen por ahí que cuando hay movimiento hay vida. Si nosotros nos quedamos estancados, pues se complica la cosa. Si nosotros no avanzamos, se complica la cosa. Entonces hay que evolucionar. Esos son realmente los 10 pasos. Ángela dice, ¿cómo se olvida? Bueno, esto es para otro episodio porque aquí dependen muchas cosas y es cuál es la razón para Ángela olvidar, qué quiere Ángela olvidar, pero mi invitación que yo le digo a Ángela es, primero antes de cómo se olvida, es ese recuerdo que tú tienes o eso que estás enganchada, que te recuerda hoy en el presente, siendo una vaina del pasado, que te está recordando el día de hoy, para entender qué es lo que Ángela en este caso quiere olvidar. A través de TikTok, vamos revisando acá. Eh, Dice, es flagelarse a diario, no sé a qué se refiere Ale. Eh, Patty dice, ¿es bueno quedarme sola para sanar? No, Patty, yo lo que digo acá es, no es que sea bueno ni malo quedarse solo para sanar, lo que pasa es que no tiene sentido que uno se meta en otro rollo cuando uno ni ha olvidado, ni ha entendido qué le dejó lo que pasó, ni sabe qué tiene que desaprender, ni ha entendido cómo puede evolucionar. Cuando uno no ha entendido esas cuatro cosas, pues ¿qué hace uno metido en el otro rollo? Es decir, es como si, les voy a poner un ejemplo, es como si yo quiero aprender a manejar, me voy a meter en un curso de Excel, pero me salté el curso de sumas, restas, multiplicación, división. No he salido del rollo básico de sumar, restar y multiplicar y ya me quiero meter en el rollo de las fórmulas. Pues ¿qué va a pasar? Que tarde o temprano me va a tocar devolverme, aprender a sumar, a restar, a dividir, a entender qué significa igual, mayor, menor, para poder llegar al Excel y poder funcionar ahí. Entonces, ese realmente es el gran rollo que hay ahí. Antes de hacerles el resumen rapidito de los 10 pasos, que ustedes obviamente también van a poder ver a través del canal de YouTube, donde va a quedar montado esto, dice Olga, porque yo sé que no me conviene y aún digo, cuando Olga, cuando tú dices, yo sé que no me conviene, pero sigues ahí enganchada, mi invitación es, ¿qué es lo que tú internamente estás necesitando de esa persona para seguir ahí enganchada? Es como un efecto espejo. Es decir, ¿qué estoy viendo en esta persona que yo no he resuelto en mi vida y sigo ahí enganchada? Dice Marcela, si no olvida, vuelve y repite patrones, buscando un poco en otro lo que tenía. A ver, revisemos esto. Si no olvida, vuelve y repite patrones. Los patrones, lo que les digo, los patrones se repiten porque sencillamente uno no desaprendió y no evolucionó. Cuando uno repite patrones es porque uno no desaprendió y no evolucionó. Eh, Rápidamente les voy a decir a ustedes, bueno, dice Yoli, yo aprendí que soy valiente, súper válido, si ese es el aprendizaje de ella, y que puedo salir adelante sin tener alguien a mi lado. Entonces, Yoli, yo la invitación que te hago acá,
tú tienes que desaprender, porque ojo que aquí también estás cayendo en un tema y es, tienes que desaprender el tema de la persona a tu lado. La persona a tu lado no es para que tú salgas adelante. La persona a tu lado es para que te complemente y tú aprendas a salir adelante. Pero uno tiene que desaprender eso. O sea, la pregunta es, ¿dónde aprendiste en algún punto que alguien tenía que estar a tu lado? Esa sería como la contrapregunta que yo le haría a Yoli. Rápidamente, los 10 pasos que ustedes van a encontrar montados en el canal de YouTube. ¿Cómo soltar? Uno, reconocer los sentimientos y las reacciones. Lo que pasa en mi cuerpo y porque yo siento ese vacío y me acuesto y pienso en esa persona y suena la canción y pienso en esa persona y me siento down y se me quita el apetito. Paso número 2, dejar fluir todas esas cadenas de reacciones. No reprimirme. Si veo que alguien me juzga porque lloro, pues no me voy para allá. No reprimir lo que estoy sintiendo. No reprimir, repetir como un loro mojado lo que me está doliendo. Paso número 3, identificar con palabras lo que estoy sintiendo. Tristeza, rabia, con palabras. Número 4, ¿qué creo que pierdo separándome o terminando esa situación o esa relación o alejándome de esa persona? Quinto, después de uno darse su duro, vuelvo y le repito, cero autocompasión. No hay algo que alimente más el ego de la víctima, porque ojo que para uno hacerse de víctima también tiene que tener el ego, y es la autocompasión. Yo no estoy de acuerdo. Hay un libro que se llama 13 cosas que las personas con fortaleza mental no hacen, y ahí explican por qué uno no debería sentir autocompasión. Y revisar esas capacidades, esos recursos, lo bueno que me ha dado la vida y que yo tengo. Ahí es donde tengo que empezar a despertar mi bueno. Esto quedó vuelto nada. ¿Y qué me quedó sano y salvo? Se lo voy a poner así, para que ustedes entiendan el quinto punto y hago un paréntesis ahí. Eso es como cuando uno desafortunadamente se le incendia la casa. Hay dos caminos. Uno vuelve a la casa y llora o uno aprovecha y recoge lo que se salvó. Los que se quedan en la casa llorando, mirando solo lo que se les incendió y no buscando lo que se les salvó, no van a evolucionar hasta que llegue el bombero y lo saque a las malas. Los que llegan y dicen qué salvo, qué se me dañó y qué me toca empezar a trabajar para comprar, son los que es más probable que empiecen a evolucionar. Sexto punto, entender que hay una razón por la que pasó esta situación. ¿Por qué no funcionó? Entonces todos nos quedamos diciendo, ¿por qué esta relación funcionó 3 años y este año no funcionó? Bueno, porque tenía que funcionar 3 años. Así era, tenía que funcionar 3 años. Y si no funcionó era porque el otro lado ya no estaba interesado en meterle la ficha, o yo no estaba interesado, o inconscientemente los dos no estábamos interesados. Punto, no funcionó. Eh, el séptimo, con lo que este es importante y aplica incluso para muchas cosas en la vida. Con lo que me pasó, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a avanzar? Es decir, con lo que me pasó, me replanteo la vida. Y es, ¿cuáles son mis planes, mis proyectos, mi vida personal, profesional, familiar? Octavo punto, lo que les decía y la explicación que les di de cómo funcionan ahora los procesos de rehabilitación en personas. Y es crear nuevos hábitos, acciones, metas a cursos de baile, mindfulness. Por ahí alguien nos decía que estaba feliz en un curso de baile y que le ha funcionado muchísimo. Mandalas, no sé, hay gente que se dedica a hacer running, en fin, lo que ustedes quieran. El 9, el tema, se les voy a repetir así textual. El punto número 9 es entender que aquí el debate no es qué aprendí, que es la palabra típica de marketing, qué aprendí. No, es qué me dejó esa relación, bueno, malo, y qué debo desaprender. Y el punto número 10 es empezar a trabajar en 3 palabras que les di. Olvidar, desaprender y evolucionar sin repetir. Eso es clave y es fundamental. Vamos a pegar la última revisada de si tienen por acá preguntas, historias. Dice Castellanos,
Escribiendo se puede evolucionar en soltar, ya que siento que soy más fuerte con un cuaderno y un lápiz, ya que puedo expresar desde el alma. Claro, yo le decía algo a Castellanos y es que todo ejercicio que me ayude a hacerle un proceso de exteriorizar lo que estoy sintiendo y me ayuda a entenderlo es súper válido. Si a ti te funciona escribir en un cuaderno, debes hacerlo cuando te nazca. A Shakira le funcionó escribiendo canciones y con la música. A otro le funciona dibujando. A otro le puede funcionar cantando. A otro le puede funcionar metiéndose en un curso de teatro. Todo eso, miren, yo creo, estos son como una especie de rituales que incluso uno aconseja en diferentes sesiones de biodesprogramación, que es de diferentes maneras exteriorizar eso que estoy sintiendo. ¿De qué depende el ritual? De la persona. Si la persona es, por ejemplo, si yo me encuentro con una persona que es auditiva, pues ponerla a escribir va a ser un tema complicado. Si yo a una persona que es visual la voy a poner a que verbalice las cosas, no lo voy a lograr. Pero si a ti te funciona eso, bienvenido sea. Miren, aquí hay otra cosa, obviamente. Si ustedes llevan en un proceso en el que sienten que están en un círculo que no salen y no pueden soltar y no pueden dejar, pues claro, toca recurrir a ayuda. O sea, ustedes llevan 3 meses en ese círculo y no avanzan, tienen que recurrir a una ayuda. Eso es fundamental. Y también, pues, importante saber que dependiendo la persona, es la situación. Mache dice, a veces cuando uno cierra una puerta en lo sentimental, fluyen cosas en otros ámbitos como lo laboral, personal y familiar. Claro, Mache, eso es lo que hablábamos. Ahí quiere decir, más que cerrar una puerta es estás focalizándote en lo que te queda. Entonces, no me quedan estos momentos para una relación en pareja, pero tengo un panorama brutal en lo laboral, en los viajes. Pues claro, se te tiene que abrir esa puerta porque estás viendo, no, volvemos al ejemplo de la casa incendiada, no estás viendo lo que se te quemó, estás mirando qué puedes salvar o qué te puede salvar y qué sirve. Eso es fundamental. Y llegamos a la parte final, que era con lo que arrancamos, y que muchos decían, ¿cómo sé que, y el core de esto, y es cómo sé que ya solté o dejar ir? Yo vuelvo y le repito, ustedes ya hicieron la tarea estos 10 pasos, lograron soltar, evolucionar, desaprender, entendieron cómo era esto con los 10 pasos que les di, y ustedes pueden decir, solté y dejé ir cuando ustedes miran esa situación, miran esa relación, miran esa persona y digamos que hay una sonrisa como diciendo, no, yo, o sea, como un tema de esa película estuvo interesante, interesante, pero no la quiero repetir. Pero no hay rabia, no hay dolor, no hay melancolía, sino ya, check, chuleada. Esto no es matemática pura, entonces uno no puede decir que eso pasa a los 8 meses, 3 días, pasa al año. Claro, ¿qué es lo normal? Que debería pasar, pues normalmente debería pasar entre el primer y segundo año, pero depende del tipo de apego que yo tengo, depende de la herida del alma que yo tengo, depende de la crianza que yo tengo, porque así yo voy a percibir esa ruptura y esa separación. Dice Irma, a mí me dejaron y me di cuenta que no tengo amigos con quien hablar. Eh, claro, a Irma, por ejemplo, entendió algo y ¿qué debes aprender, Irma? Irma, debes aprender que un círculo no gira en torno a una relación. Uno tiene su pareja, pero también tiene derecho y el deber de construir más conexiones y más relaciones. Eh, bueno, aquí ya, excelente, gracias, un abrazo. Me gusta mucho escucharte, gracias. Bueno, aquí lo que les dejamos a ustedes son herramientas, ya saben, si quieren repasar esto al detalle, va a quedar montado en el transcurso de la semana, completico este live, en el canal de YouTube de Vibra. Si no hay más preguntas, allá, ¿cómo puedes ayudar a alguien que está en esta situación?
Pues lo que dimos fueron herramientas, pero lo que les digo, hay casos que se vuelven particulares y yo les voy a decir, el caso se vuelve particular por el tipo de creencia que yo tuve, es decir, yo como interpreto el apego. Nosotros hicimos un live que ustedes también pueden ver en el canal de YouTube de Equeterapia, que se llama Las 5 heridas del alma, y ahí uno también puede entender por qué la persona le cuesta cortar una relación o cortar una situación o con qué gafas lo está viendo. Y la tercera, las circunstancias en las que se dan esa ruptura. Vuelvo y le repito, circunstancias basadas en la traición, circunstancias basadas en el rechazo, circunstancias basadas en el abandono, circunstancias basadas en la humillación, circunstancias basadas en el maltrato. Entonces, todo eso influye para que el camino sea un poco más fácil, tenga más ramas o toque trabajarlo de una forma distinta. Ahí ya, pues digamos que ya ahí es donde empiezan las variables y el trabajo pues de una forma diferente. Así que muchas gracias, espero que a ustedes les funcionen estas herramientas. Cualquier duda lo van dejando ahí en los comentarios y ahí pues lo vamos hablando y lo pueden repasar ustedes cuando lo encuentren esta semana montado en el canal de YouTube de Vibra. Y el otro miércoles estaremos con un nuevo tema y un nuevo capítulo de ¿Qué terapia?